Cómo se mide con precisión el comportamiento de alguien cuando es, humanamente imposible observarlo las 24 horas del día. Claro, es que simplemente no se puede. Exacto. Normalmente, cuando pensamos en medición clínica, imaginamos una precisión absoluta, ¿no? Como una radiografía. Ujú. ¿El hueso está roto o no lo está? Es binario. Pero cuando entramos al diseño de procedimientos de medición en ABA, o sea, el análisis aplicado de la conducta, esa máquina de rayos X cambia por completo sus reglas. Totalmente. Y opera bajo parámetros que, pues la verdad, desafían un poco nuestra intuición de lo que es ser precisos. Por eso hoy vamos a revelar la magia y también las trampas ocultas de los procedimientos de medición discontinua. Esta es nuestra inmersión profunda de hoy. Sí, vamos a desglosar documentos técnicos y, bueno, el clásico texto de Cooper para dominar el ítem C.6. Que es básicamente el diseño y aplicación de procedimientos de medición discontinua, algo vital para quienes buscan la certificación de BCBA. Es un terreno conceptual fascinante, ¿eh? Porque nos obliga a alejarnos de esa ilusión de la observación perfecta. Claro, la observación absoluta no existe. Exacto. Y nos mete de lleno en la ciencia de la estimación. Si como analistas no comprendemos la matemática detrás de esto, o sea, cómo recolectar datos de forma discontinua crea una imagen de la realidad, corremos un riesgo enorme. ¿El riesgo de basar atrapamientos en ilusiones, tal vez? Sí, ilusiones gráficas. O sea, antes de elegir una herramienta, hay que entender una diferencia fundamental. A ver, fíjate, yo lo veo como la diferencia entre ver una película completa y, no sé, solo mirar fotografías tomadas cada 10 minutos de esa misma película. Esa analogía es perfecta. Ujú. La medición continua es sentarte a ver la película completa registrando absolutamente cada segundo. Que es lo ideal, pero casi nunca es realista. Pues sí, y la medición discontinua es tomar esas muestras de tiempo. Divides la sesión en bloques o intervalos y solo registras lo que pasa en momentos súper específicos. Ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo, claro. Pero no captura la realidad absoluta. Digo, te pierdes partes de la película. Y a nivel de definición para el examen, que esto es clave, son procedimientos donde explícitamente no se detectan todas las instancias de una clase de respuesta. Ujú. Se usa para estimar la ocurrencia mediante métodos como el intervalo parcial, el intervalo completo y el muestreo momentáneo de tiempo. Pero espera un momento. Aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Si no estamos midiendo todo, o sea, si nos estamos saltando partes de la película, ¿no estamos falsificando los datos? Entiendo por qué suena así. Digo, si un científico en un laboratorio omite información empírica a propósito, lo despiden. ¿Por qué en nuestra práctica clínica esto es aceptable? Bueno, es el debate clásico entre eficiencia y precisión. En un entorno real, imagina un aula con 20 niños neurodivergentes o un técnico corriendo programas bajo el código 97153. Claro, el CPT Code de terapia directa. Exacto. Ese técnico o ese maestro no puede usar un cronómetro ininterrumpidamente sin volverse loco. Es inviable. O sea, logísticamente te colapsa la sesión. Totalmente. Y aquí es donde entra un concepto crítico que la gente debe dominar. Los artefactos. Artefactos. Suena a arqueología. Un poco sí. Un artefacto de medición en ABA es un dato que parece existir de cierta manera solo por la forma en que fue medido. A ver, explícame eso con un ejemplo. Digamos que un cliente grita 50 veces en una hora. Pero si tu sistema de medición solo mira en ventanas de tiempo muy chiquitas, tu gráfica podría decir que solo gritó 10 veces. ¡Wow! De 50 a 10 hay mucha diferencia. Y ese número 10 es el artefacto. No es la realidad física. Es el subproducto estadístico del método que usaste. Entonces, la clave de un buen analista no es evitar los artefactos, Para nada. Eso es imposible. sino saber elegir hacia dónde quieres que se incline ese margen de error. Exactamente. Es saber usar ese sesgo a tu favor clínicamente. Ya entiendo. Pues ya que sabemos que estamos estimando, analicemos el método más exigente de todos, el registro de intervalo completo. El famoso Whole Interval Recording, sí. O sea, divide ese tiempo en intervalos, digamos, de 10 segundos. Y la regla aquí es implacable. La conducta debe ocurrir durante todo el intervalo completo para marcarse como un sí. Desde el milisegundo 1 hasta el milisegundo 10. Es súper estricto. Imagina a un niño en preescolar en una actividad de juego de 30 minutos. ¿Queremos medir su participación? Su nivel de engagement, claro. Exacto. Si el intervalo es de 10 segundos, el niño tiene que estar participando los 10 segundos completos.
Si participa 9 segundos maravillosamente y se distrae un segundo, Se marca como un no gigante en la hoja de datos, 0. o sea, es como aguantar la respiración bajo el agua. Si la regla es estar sumergido 10 segundos y sacas la cabeza en el segundo 9, pierdes. 0 puntos. Es frustrante, sí. Suena súper injusto para el niño, ¿no? Le estamos quitando el crédito de esos 9 segundos. Clínicamente parece injusto, pero estadísticamente es un escudo protector brillante. Y ojo, que aquí va un hack de examen fundamental. A ver, tome nota. Como esta herramienta es tan exigente, tiende a subestimar la ocurrencia real de la conducta. O sea, hace que parezca que la conducta ocurre menos de lo que en realidad pasa. Porque borra esos intentos de 9 segundos. Exacto. Por lo tanto, por ser tan conservador, se usa casi exclusivamente para conductas que queremos incrementar. Claro, porque si usas el método más duro posible para medir algo bueno y aún así la gráfica sube, La mejora es innegable. es como entrenar con pesas en los tobillos. Tal cual. Nos protege de celebrar victorias falsas. Si los datos dicen que el niño mejoró su participación usando intervalo completo, puedes apostar tu licencia a que realmente mejoró. Elimina los falsos positivos. Me encanta. Es rigor metodológico puro. Pero bueno, si el intervalo completo es demasiado estricto y nos hace perder datos valiosos por subestimar, ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Al polo opuesto del espectro, claro. Sí, a contar cualquier asomo de la conducta. Ahí entra el registro de intervalo parcial, o Partial Interval Recording. O sea, la regla aquí cambia drásticamente. Radicalmente. La conducta se registra si ocurre en cualquier momento durante el intervalo. No importa lo breve que sea. Si dura 1 milisegundo, ya cuenta. Exacto. Y si ocurre 10 veces en ese mismo intervalo de 15 segundos, ¿adivina qué? ¿Se marca una sola vez? Una sola vez. Todo el bloque se convierte en un sí. Wow, esto es súper poroso entonces. Imagina que queremos medir conductas disruptivas, gritar o decir palabrotas. Un escenario súper común. Si el intervalo es de 15 segundos y el cliente grita durante solo 1 segundo, se marca todo el intervalo. Así de es. Y si grita un segundo al inicio de cada intervalo, durante 1 hora, La gráfica va a mostrar que estuvo gritando el 100% del tiempo. cuando en realidad gritó súper poco, ¡Qué locura! O sea, esto infla los números de una manera brutal. genera un artefacto gigantesco. Tiende a sobreestimar la duración real de la conducta. Y este es el otro hack de examen que no pueden olvidar. Porque sobreestima se utiliza para conductas que queremos disminuir. Exactamente. A ver, hagamos un contraste rápido para que quede súper claro y se les quede grabado a quienes nos escuchan. Adelante. El intervalo completo subestima y se usa para conductas que queremos incrementar. Ujú. Y el parcial sobreestima y se usa para conductas que queremos disminuir. Es una elección estratégica pura. Al inflar artificialmente el problema con el intervalo parcial, te obligas a diseñar una intervención mucho más potente. Claro, te pones la barra más alta para erradicar la conducta problemática. Si logras que una gráfica de intervalo parcial baje a 0, es porque en la vida real la conducta les apareció por completo. O sea, estamos usando el defecto estadístico de la herramienta a nuestro favor. Ese es el verdadero análisis de la conducta, no solo tomar datos a ciegas, Es brillante. Pero bueno, ahora pensemos en la logística. que siempre es el dolor de cabeza, claro. Sí, o sea, ambos métodos, parcial y completo, exigen que estés mirando al sujeto durante todo el intervalo. Sin parpadear. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué sucede si quien toma los datos está demasiado ocupado enseñando? O guiando a un grupo de 15 alumnos. Exacto, demasiado ocupado como para observar ininterrumpidamente, incluso para detectar ese segundo del intervalo parcial. Ahí es donde estas herramientas se rompen logísticamente. Y entra nuestro salvavidas, que es el muestreo momentáneo de tiempo, o MTS, por sus siglas en inglés. Momentary Time Sampling. La mecánica de esto es muy distinta, ¿verdad? Muy distinta, porque aquí te liberas de mirar durante el intervalo. ¿En serio? ¿No ves qué pasa en el medio? Nada, solo miras al cliente únicamente en el milisegundo exacto en que termina el intervalo. O sea, suena una alarma y tomas una foto mental. Tal cual, está ocurriendo la conducta justo en ese instante, ¿sí o no? Imagina un maestro muy ocupado. Tiene un temporizador en el bolsillo que vibra cada 2 minutos. Ujú, muy típico en las aulas. Y solo cuando vibra, levanta la vista, mira al estudiante que suele interrumpir y anota si en ese microsegundo está interrumpiendo. Exacto. Es una evaluación binaria en una fracción de segundo.
Pero espera, esto abre una puerta a cometer errores garrafales. Y es una trampa de examen clásica, ¿eh? Cuidado aquí. Claro, porque nunca debes usar el MTS para conductas de corta duración o de baja frecuencia. Nunca. Sería un desastre clínico. Como un mando, una petición de una sola palabra, que dura 1 segundo. Si tu alarma suena cada 2 minutos y solo miras 1 segundo, matemáticamente te vas a perder casi todos los mandos. Es como intentar tomarle una foto a un relámpago con los ojos vendados y solo abrirlos cuando alguien aplaude. Te lo vas a perder. Ignorar esto invalida por completo tu línea base y vas a fallar la pregunta del examen seguro. Pero entonces, si perdemos tanta información, ¿por qué la investigación empírica defiende tanto el MTS? Esa es la parte fascinante. El MTS puede sobreestimar o subestimar dependiendo de cuándo caiga la foto, pero los estudios clásicos, como los que cita Cooper, demuestran que si los intervalos son cortos, digamos de menos de 2 minutos, la curva de los datos se acerca mucho a la realidad de la medición continua. O sea, si tomas suficientes fotos instantáneas, la ilusión de movimiento se parece mucho a la película real. Exactamente. La densidad del muestreo compensa la falta de atención constante. ¡Qué interesante! Y fíjate que cuando llevas esta misma lógica del MTS a un grupo completo de personas, nace otra herramienta súper ágil. El famoso plan check. Plan Check, que significa Planned Activity Check, o chequeo de actividad planificada. Es prácticamente el hermano mayor del MTS. Opera igual, con alarmas, pero en lugar de mirar a un solo individuo, el maestro hace un escaneo panorámico de todo el grupo. En el segundo exacto que suena la alarma, levantas la vista y cuentas. 2 números clave, ¿no? Cuentas el total de estudiantes presentes y luego cuentas cuántos están prestando atención o haciendo la tarea en ese instante. Digo, es súper rápido. Suena la alarma cada 5 minutos, el maestro mira, ve a 20 alumnos y nota que 16 están trabajando. Anotas 16 de 20, tienes un 80% de participación grupal en ese bloque y sigues dando tu clase. Te toma 3 segundos. No interrumpe el flujo instruccional para nada. Y es súper útil para medir si cambios ecológicos funcionan, como cambiar la iluminación, los asientos o poner un sistema de fichas grupal. Todo esto nos lleva al punto álgido de nuestra disciplina, que es la ética. Un tema que no podemos ignorar. Porque claro, saber usar estas herramientas, o sea, los intervalos y los muestreos, es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es cómo un analista maneja éticamente las imperfecciones de estos datos. El código de ética es súper estricto. Los códigos 2.17 y 6.11 dicen claramente que no podemos fabricar ni falsificar datos. Bajo ninguna circunstancia. Un técnico, un RBT, no puede simplemente adivinar lo que pasó en los últimos 15 minutos porque estaba muy ocupado y se le olvidó anotar. Eso sería una violación gravísima. Absolutamente. Pero aquí está mi conflicto, y creo que el de muchos que estudian esto. Si sabemos que estas herramientas tienen defectos, o sea, que el intervalo parcial crea un artefacto intencional que sobreestima la conducta, Sí. ¿cómo es éticamente válido tomar decisiones clínicas, decisiones que alteran la vida de una persona y de su familia, basándonos en datos defectuosos? Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en la transparencia metodológica y en la belleza del diseño experimental. A ver. Falsificar es inventar un número que no existe. Pero un artefacto es un sesgo estadístico esperado, documentado y aceptado. O sea, el sesgo es parte de la herramienta. Exacto. La clave ética es que cuando presentas esa gráfica, tú declaras abiertamente. Estos datos se tomaron con intervalo parcial. Y entonces cualquier colega que vea eso entiende de inmediato que la duración real probablemente es menor de lo que dice la gráfica. Todo el mundo lee el mismo lenguaje. Y lo más importante, no buscamos la perfección absoluta del número, aislado. Buscamos la tendencia. La tendencia visual en la gráfica. Sí, si sabemos que el intervalo parcial infla los gritos de un niño, pero vemos que a lo largo de 4 semanas esa línea va en picada constante. La intervención está funcionando. No importa si el número inicial estaba inflado. Lo que importa es que el cambio es real. La reducción es genuina. Y además, hay una regla de oro para mitigar este margen de error. Reducir el tiempo del intervalo. Exactamente. Reducir la ventana de tiempo siempre aumenta la precisión. Un intervalo de 10 segundos siempre será más preciso que uno de 3 minutos. Claro, reduces el tamaño de la ventana donde la conducta se puede esconder. Así es. Tu trabajo como analista es encontrar ese equilibrio logístico, que sea lo suficientemente preciso para ser válido, pero sin colapsar al equipo que toma los datos. Increíble.
O sea, la medición discontinua nos enseña que no necesitamos verlo absolutamente todo para entender un patrón de comportamiento. Y ese es el mensaje principal para quienes nos escuchan y se preparan para ser analistas. Su trabajo no es ser recolectores robóticos de datos. Son estrategas, intérpretes de la realidad clínica. Totalmente. Tienen que dominar estos instrumentos para usarlos a su favor. Pues esto nos deja con un pensamiento bastante provocativo para cerrar esta inmersión. A ver, cuéntame. Fíjate en esto. Si en la clínica nuestras herramientas de medición, o sea, nuestros intervalos de tiempo, determinan qué consideramos un éxito o un fracaso, ¿se han puesto a pensar cómo los intervalos arbitrarios que nos impone la sociedad podrían estar creando artefactos sobre nuestro propio valor humano? ¡Guau! Eso es profundo. Digo, piensa en un examen de fin de semestre que dura 3 horas, Es un muestreo de tiempo. o una evaluación anual de desempeño en una empresa. Son ventanas de tiempo súper limitadas intentando medir años de esfuerzo y complejidad. Y pueden estar generando artefactos engañosos de fracaso o deficiencia que ni siquiera son reales. Exacto. Es solo el producto de la herramienta de medición. Me dejas pensando muchísimo con esa comparación. Y es para que lo reflexionemos todos. Bueno, a nuestra audiencia, sigan profundizando en sus fuentes, dominen sus manuales y no dejen de cuestionar los números que ven. Analicen siempre la tendencia, más allá del artefacto. Nos vemos en el próximo análisis profundo.